días, tardes, noches, donde quiera que estés viéndonos, oyéndonos. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Princeside Podcast. Hoy un episodio más aquí con ustedes. Gracias por estar ahí. Y hoy tenemos una invitada de lujo para hablar de un tema que no se suele hablar mucho en comunicación, como es la comunicación financiera. Pero antes de presentar a nuestra invitada, vamos a saludar a Augusto. ¿Cómo estás, Augusto? Ya con calor. Hola Maggie, ¿cómo estás? Muy bien. En realidad hace frío, pero estos episodios me emocionan tanto que me da calor. Estamos Entras en calor todavía... rápidamente. Entro en calor, sí, entro en calor rápidamente, sobre todo porque nos sentimos, creo yo, muy bien y muy cálidos con nuestros invitados y nuestras invitadas que vienen acá a esta séptima temporada de Princeside Podcast, su podcast de comunicación, marcas intangibles en español. Y hoy, desde Madrid, seguimos con invitados de todo el mundo, ¿no? Súper La internacional semana, está esta temporada, ¿eh? esta temporada está internacional, tenemos en realidad invitados de lujos, así que por favor escuchen y suscríbanse a nuestros canales que pueden vernos y escucharnos. Si no nos quieren ver, nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcast y si nos quieren ver también, nos pueden ver en YouTube. Solamente recordarles que teníamos ya como más de 1000 suscriptores, pero esta persona que está hablando un día sin querer borró el canal. Entonces, por favor, suscríbanse. Si no les llegan las alertas por YouTube, suscríbanse porque tenemos que recuperar nuestros Mi mente había suscriptores. bloqueado ese dato. Me hiciste recordar, ¿ves? Sí, pero bueno, es parte Cosas de que pasan. cosas que pasan, cosas que pasan. Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Tenemos una gran invitada hoy día que nos acompaña desde Madrid. Sí, ya nos va a contar ella cómo llegó y cómo está ya 30 años, ¿no? En este sector de la comunicación financiera, ¿no? De lo que es medio difícil de comunicar y además de otras cosas más, de cómo gestionar una agencia, de cómo se maneja ella también, porque he visto, creo que más de 10 enlaces con entrevistas que le han hecho hablando sobre las tendencias en marketing, en comunicación. Y hoy día, justamente para hablar de eso, nos va a acompañar Cristina Murgas Aguilar. Ella es socia fundadora y managing partner de Bonsai Consultores, que es una agencia que también opera pues, desde España, desde Madrid, y nos va a contar más sobre ello. Les voy a contar un poquito nada más quién es Cristina, porque tiene un perfil gigante, ¿no? Tiene 30 años de experiencia en comunicación, ¿no? En comunicación financiera. He trabajado pues con empresas de ese sector, con fintechs, con innovación, ¿no? Como ya les dije, es socia fundadora de Bonsai Consultores, que la lanzó en 2025, o sea, recientemente. Vamos a contarnos a preguntarle, perdón, cómo es emprender en este entorno que es tan complejo, tan convulso, ¿no? Cristina es especializada en comunicación estratégica con su consultora, ¿no? Posicionamiento de marcas en sectores complejos. Ella inició su carrera profesional en Colombia, lo que era el Banco Ganadero de Colombia, que luego fue el BBVA, y de ahí, a través de esa experiencia, pues le llevó a España, donde se especializó en comunicación económica y financiera en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Tiene además un doctorado en multimedia y nuevas tecnologías y un máster en periodismo económico, perdón. Además ha sido directora de comunicación financiera institucional en CUM Comunicación, donde lideró pues el posicionamiento de más de 30 marcas del sector financiero y fintech en España. Entonces, le gustan los números a Cristina, ¿no? Asesorado a más de 20 startups, ¿sí? Ha sido premiada como una de los 100 latinos en Madrid por la Comunidad de Madrid y como una de las 100 colombianos del año por la Presidencia de Colombia. Felicitaciones, qué buen CV y qué gran experiencia. Bueno, ha trabajado con marcas como N26, Bit2Me y múltiples fintechs europeas. En fin, su perfil es gigantesco. Lo vamos a poner en el blog post cuando editemos este episodio, pero creo que tenemos muchísimo que hablar con Cristina, porque además también trabaja mucho la docencia, las conferencias, es articulista, colaboradora de medios,
En fin, yo creo que hay mucho material aquí, así que si trabajas en el mundo de las agencias de comunicación y te estás topando con cuentas difíciles, porque las fintechs son difíciles y me consta porque yo también tengo clientes fintechs, pues creo que Cristina es la invitada que estabas esperando. Bienvenida, Cristina, a Printside Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy ilusionada para compartir con vosotros, la verdad, lo que habéis dicho, ¿no? Mucha experiencia y es verdad que has dicho una experiencia gigante, pero soy pequeña gigante porque me he atrevido a emprender. Y eso es bastante difícil en un mercado atomizado. Gracias, Augusto, y gracias, Maggi, por esta oportunidad. Bienvenida, estamos súper contentos de tenerte por aquí para hablar de un tema además que no es muy común, un comunicador orientado al tema de las finanzas. Eso no suele pasar mucho, ¿no? Quiero empezar, porque se ha nombrado mucho, pero quiero empezar que tú, con tu vasta experiencia, nos ayudes a definir qué es esto de fintech, fintechs, como le quieran decir, porque es un término que está muy en tendencia, pero que no todos necesariamente entienden. Pues fintech es la conjunción de las finanzas y la tecnología. La verdad que es el fruto, es el resultado de la evolución de cómo las tecnologías han ido cambiando distintos sectores, en este caso el sector financiero, con lo cual, pues así como cuando nos llegó el Internet de las cosas, transformó nuestra vida en todos los ámbitos, ¿no? Porque además de conexión, de investigación, de oportunidades de tener un mundo global al alcance de un clic, pues digamos que la fintech han venido a transformar con la digitalización tecnológica todo el sector financiero. Muy buena y muy buen resumen de la definición de qué es una fintech. Sumamente entendible. ¿Cómo se nota que también enseñas, ¿no? Eres docente. Bueno, me gusta, yo creo que una de las fases más bonitas de dedicarnos a la comunicación y al periodismo es tener esa fase también de acompañamiento, enseñando tanto a los clientes a la hora de comunicar, porque por más innovación, tecnología o más saber que tengan en sus compañías, a veces no saben difundir esa forma de comunicar, ese mensaje clave, ¿no? Que tiene que ir la audiencia y que no necesariamente tiene que ser comercial. Y bueno, otra fase es el poder tener la oportunidad de compartir lo que sabes con una audiencia. He tenido la suerte de acompañar y dar clases aquí en alguna universidad y también a nivel institucional. Me gusta mucho, digamos que evolucionar con la industria, entonces me obligo a aprender y una manera de aprender es teniendo influencers. Entonces hago entrevistas a influencers digamos que con instituciones o canales especializados en finanzas, como por ejemplo EFPA, que es la Asociación de Asesores Financieros en España. Y eso me permite pues estar al día y además pues aprender mucho. Interesante que utilizar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? A otros profesionales para poder difundir un mensaje que usualmente puede ser complejo. Y has hablado, has mencionado el término enseñar, educar. Yo creo que el sector fintech, el sector incluso el e-commerce, y donde hay implicadas transacciones y hay dinero online, requiere de mucha confianza. Y requiere confianza porque hoy en día, aún en 2025, hay temor, porque hay estafas, hay esquemas piramidales, hay esquemas Ponzi, ¿no? Las cripto han tenido, las criptomonedas o el mundo cripto ha tenido muchos problemas que han generado desconfianza, ¿no? Problemas de reputación, pérdidas millonarias, han habido hasta presidentes involucrados, en fin, es un sector que creo yo que es complejo de comunicar. ¿Cómo haces tú, Cristina, en tu práctica profesional para poder transmitir confianza a un público que tiene razones para poder desconfiar de este mundo de las finanzas digitales, del dinero digital? Bueno, yo me voy a remontar un poquito a que no viene de las fintech. La desconfianza, yo creo que siempre ha estado ligada, bueno, pues a la propia industria, a nosotros mismos como ser humanos, ¿no? Tenemos la capacidad de confiar en la banca o no.
de tener esa inclusión financiera o no. Por ejemplo, en nuestros países de América Latina, pues había muchísima gente que no tenía oportunidad de estar dentro, incluida, ¿no? Dentro de los sistemas bancarizados, y la fintech, por ejemplo, vinieron pues a darle esa oportunidad. Yo digo, antes de hablar de fintech teníamos la banca. Acordaros, me remito a la crisis del 29, una crisis de burbuja y de confianza que se generó, que fue de las más grandes y nos cambió completamente el mapa de las finanzas y nos llevó a unas fuertes regulaciones que prácticamente tuvimos hasta los años 80, cuando el presidente, bueno, fue el presidente Roosevelt el que afrontó con regulaciones la crisis del 29, y después Clinton fue el, digamos, el que derogó todas esas regulaciones para darle otra vez la oportunidad incluso a la banca comercial, a la banca de inversión, a sumar fuerzas, tener sinergias y lanzar nuevos productos. ¿Y con qué nos encontramos en las crisis de confianza en el sector financiero? Pues con otra crisis, la crisis que tuvimos en el año 2008, que fue una crisis que yo creo que, como es más reciente, todos recordamos. Fue una crisis de excesos, una crisis de confianza, donde decían que los más grandes no caerían, ¿no? Too big to fail. Acordaros que esta fue como el gran lema de cuando vivimos la crisis de Lehman Brothers, por ejemplo. ¿Qué volvimos a vivir? Regulación. Una regulación que se ha ido fortaleciendo en todos los campos de las finanzas, hasta que, bueno, a partir del año 2000 vemos que surgen las fintech y decimos, bueno, las fintech han nacido con 12 o 14 verticales, dentro de ellas algunas pues que han ido generando muchísimo desconfianza en los propios bancos. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para tener competidores rivales que tuviesen en el ADN la tecnología. ¿Qué es lo que han aportado las fintech? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha sucedido realmente es que en esa disrupción, en esa innovación, la regulación siempre ha ido por detrás, y eso de por sí genera desconfianza. ¿Por qué? Porque el inversor minorista, nosotros, los de la calle, no los grandes operadores de fusiones, adquisiciones de banca de inversión o la gente de millonaria, ¿no? Que tiene sus propios banqueros privados y asesores. El cliente de la calle, el minorista, pues se encuentra con una serie de factores, de cambios en la industria en los que les falta educación financiera y sobre todo no conoce la regulación, y si no existe esa regulación pues tiene más desconfianza. Eso nos ha pasado pues con la criptoindustria, ¿no? Todavía estamos regulando, la regulación ha llegado más tarde que la innovación. Bueno, pues ¿cómo comunicar o transmitir en este cambio de tendencia? La verdad que yo me siento feliz de haber optado por especializarme o por, no digo, a veces especializarse, la palabra no es exacta, porque un médico, pues si te tiene que operar del corazón, ya sabe cómo es el corazón. Aquí siempre tenemos una evolución y un cambio constante dentro de lo que es la comunicación, y los sectores cómo van cambiando con esa innovación, y lo que nos encontramos son sistemas en los que tenemos que aprender para comunicar. ¿En qué nos basamos para comunicar? Primero, en que los operadores, las personas que están detrás de un negocio, sean personas que tienen seniority, una reputación favorable en el mercado, una trayectoria que te genere transparencia y credibilidad. ¿En qué nos apoyamos? Bueno, una vez que tenemos la regulación, en que estemos cumpliendo esa regulación para comunicar y trasladar al mercado confianza. ¿En qué nos apoyamos? En que los cambios no son cambios locales, son cambios globales. Entonces, aprendemos de otros, y yo creo que eso es también intrínseco a la comunicación. Es decir, nosotros sabemos que en el ángulo, por ejemplo, de la regulación de la industria fintech, Mica, por ejemplo, en criptoactivos, que antes decías, las criptomonedas han generado mucha incertidumbre y siempre hay, bueno, motores malignos dentro de cualquier industria, y aquí pues ha habido quien ha hecho su agosto, por así decirlo, pues utilizando malas prácticas y bueno,
la gente ha aprendido a que no puede confiar su dinero si no tiene asegurado el conocimiento suficiente sobre el player a donde acude, ¿no? Entonces yo creo que palancas o vectores que tienes que utilizar a la hora de comunicar, pues está la transparencia, la credibilidad de la empresa, de sus gestores, ¿no? El grupo que está detrás, si es un grupo patrimonialista, como diríamos en Colombia, fuerte, ¿no? Que apoya ese cambio y a lo mejor está detrás de una nueva fintech, insurte con una startup en la que está probando esas nuevas tendencias y esa evolución a través de un canal concreto de financiación, por ejemplo, de startups. Yo creo que tendremos que ver varios vectores, ¿no? Pero fundamentalmente eso, ¿no? La seguridad y la reputación que te dan los que están detrás de la marca, los valores y la filosofía de la empresa y que se cumpla un marco normativo favorable para ella. Mm. La comunicación es una gran aliada para acercar el mensaje, más para decodificar y dar un mensaje que pueda ser entendible a la gente de a pie, como bien la definiste hace un momento. Y teníamos el reto, los comunicadores, de abordar la educación financiera, ¿no? Entregar mensajes que ayuden a acercar el mensaje de cosas tan simples como enseñarle a la gente o decirle, informarle de ¿qué significa que uses tu tarjeta de crédito y la pongas a 18 cuotas y no la pagues directamente? Cosas tan simples y cotidianas como esas. Y hoy hablamos también de acercar el mensaje hacia la educación digital, porque entonces acá hay una suma de educación financiera más educación digital. ¿Cómo estás viviendo esa transición y esa construcción de nuevos mensajes? Pues mira, la verdad que yo creo que la construcción de los mensajes es tan inherente a precisamente esa transformación de las finanzas. ¿Por qué? Porque antes yo creo que la gente de a pie entendía lo que era más cercano, es decir, tú tienes que entender qué pasa, qué es una hipoteca o qué es un préstamo bancario o qué es, ¿por qué? Porque lo pedías, ¿no? O qué es una cuenta corriente o cuáles son las comisiones que te aplican como conceptos muy básicos. ¿Qué ha pasado? Que a eso le tenemos que sumar a que eso era una banca tradicional, pero han venido precisamente disruptores del mercado que han transformado las finanzas en las finanzas digitales. Y eso me lleva a que yo tengo que aprender algunos, bueno, primero, signos que me permitan entender qué es eso de la banca digital, ¿no? Entonces, primero, oye, nos encontramos con que con nuestro iris del ojo, con nuestra huella digital, abrimos el banco y operamos y hacemos una transacción de aquí a Colombia y hacemos una transacción de aquí a China y antes no era posible. Si digitalmente no podíamos hacerlo. Entonces, yo creo que las dos cosas suman, ¿no? El proceso de digitalización empezó prácticamente con Internet y lo que ha ido es evolucionando en los distintos sectores. En el caso de las finanzas, pues sí que es necesario que aprendamos las ventajas y los riesgos. ¿Por qué? Porque así como tenemos muchas ventajas de alcance, de rapidez, de inmediatez, de control, porque podemos controlar nuestras propias finanzas, de aprender a ahorrar y con un robo-advisor, pues hacer una inversión en un fondo y seguirlo, cosa que antes no era posible, es verdad que también tenemos que aprender a controlar la seguridad. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a riesgos de ciberseguridad que antes pues no existían, ¿no? Y pues que son inherentes a la propia digitalización del sistema. Entonces, bueno, digamos que ambas cosas, ¿no? Finanzas y digitalización, ambas cosas han venido de la mano para enseñarnos a explorar nuevas herramientas que nos permitan hacer las finanzas más accesibles. Interesante, interesante, súper, súper importante lo que estamos conversando con Cristina Murgas sobre comunicación financiera, comunicación para fintechs y para sectores disruptivos. Yo quiero poner en contexto que definitivamente hay sectores, o mercados, mejor dicho, que están mucho más regulados y más maduros, como por ejemplo el mercado español, ¿no? El mercado europeo, de donde ahí también hay un contrapeso que luego hablaremos, porque también la regulación puede ralentizar la innovación,
¿no? En función a toda la normativa, perdón, a toda la normativa que existe. Pero hay otros mercados, como por ejemplo el sudamericano, como nuestros países, por ejemplo, acá en Perú, donde hay menos regulación todavía para este sector de las fintechs, ¿no? De las startups que tienen algún tipo de servicio financiero, ¿no? Hay inversiones, hay fondos, hay casas exchange de criptos, en fin, varias formas en que se expresan estas empresas tecnológicas. Entonces, en sectores como el nuestro, que es, digamos, nuestro mercado más cercano, ¿no? Acá en Sudamérica, ¿cómo, qué estrategias de comunicación podemos seguir, Cristina, a pesar de que no exista tanta regulación para poder legitimar estos sectores que son, que siguen siendo disruptivos aquí? Acá, o sea, tú hablabas de los microinversores, ¿no? De los inversores minoristas, ¿no? Claro, acá pueden invertir desde muy poco dinero, pero hay mucho miedo, hay mucho temor. Entonces, justamente porque somos un mercado menos desarrollado. Entonces, desde la comunicación, ¿cómo podrías plantear tú apoyar la legitimización de estas nuevas empresas? Pues mira, el factor clave es la educación. ¿Y la educación dónde empieza? Empieza en la familia y en la escuela. No estamos tan lejos, aunque tú digas, mira, en América Latina todavía nos falta mucha cultura financiera. En España también. Aquí se empieza a aprender sobre economía y finanzas un poquito en el bachillerato, con lo cual lo que han hecho las grandes empresas y los reguladores, que es muy importante, es impulsar la educación financiera desde edades tempranas. Es decir, que cuando un alumno salga del bachillerato ya sepa los conceptos básicos de economía y finanzas que le permitan seguir creciendo intelectualmente sobre los temas. Es que las finanzas te van a acompañar toda la vida. Si te dedicas a tu hogar, pues como buena ama de casa tendrás que saber hacer las cuentas del hogar. Si te dedicas a, a tu profesión, pues ahí también te vas a encontrar, aunque seas médico, abogado o tengas una formación profesional o no tengas una formación, te vas a enfrentar siempre a el factor de la economía y las finanzas, con lo cual yo creo que lo principal es la educación. La educación, hay formas de fomentarla. Primero, si yo me dices, Cris, ¿tú qué harías si llevaras la comunicación en una empresa que tiene como destino América Latina o que tiene presencia en Perú, ¿vale? Donde todavía nos falta educación financiera. Yo metería como eje estratégico la educación para llegar al público, pero eso no significa que yo le tenga que vender mis productos y ser comercial, no. Significa que yo le enseñe lo mínimo de economía de finanzas para que él pueda progresar financieramente hasta que pueda alcanzar un conocimiento suficiente de lo que yo hago, ¿no? Aquí, por ejemplo, es verdad que en España y en Europa en general se fomentan D-Days. Por ejemplo, en el mes de octubre, siempre, el 6 de octubre, creo que es este año, es el Día de la Educación Financiera. Eso no significa que solamente ese día hagamos acciones de comunicación financiera para llegar a la sociedad, ¿vale? Eso lo que significa es que todas las empresas, los organismos reguladores, aquí el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las entidades, la Asociación Española de Banca, todas las asociaciones hacemos como que una sola integración, una unión para darle voz a la importancia de fomentar y de crecer en educación financiera. Luego, por ejemplo, tenemos el Día del Ahorro, que es el 31 de octubre. También le enseñamos a la gente cosas básicas, desde un decálogo de cómo ahorrar en contextos difíciles. Por ejemplo, oye, la pandemia, vivimos una crisis que era una crisis inédita para todo el mundo, con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Cómo ahorramos o cómo lo que tenemos, lo poco que tenemos, lo podemos multiplicar con seguridad? ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que invertía online porque quería rentabilizar ahorros mientras no estaba trabajando, porque mucha gente se quedó sin poder trabajar y podría caer en un chiringuito financiero. Entonces yo creo que independientemente de la geografía, lo importante es crear canales que te permitan incentivar la cultura financiera. Mira, yo en FinTech, los casos de los neobancos, bueno, en Europa y a nivel global, ya sabéis que Revolut es
el gran neobanco por excelencia, ¿no? Porque es muy disruptivo y porque con una fórmula sencilla se ha llegado a posicionarse como una banca diferente y con un crecimiento espectacular, pero allí tenemos el caso de Nubank, del grupo Nu, que es además de un colombiano, y allí lo que te das cuenta es que la gente cuando le hablas claro, transparente, cuando llegas con productos sencillos, la gente responde y aprende. Y yo creo que eso es el valor diferencial de poder comunicar con una estrategia sencilla, es decir, las 5 Ws que nos enseñaban en periodismo, el dónde, el cómo, el cuándo, el qué, el quién, tienen que seguir siendo una base de comunicación, porque es como la gente de la calle entiende las transformaciones y entiende el hecho, ¿no? Porque tú dices, oye, ¿qué es aquí, por ejemplo? Bueno, aquí ahora y en el mundo en general, ahora estamos hablando de la revolución del dinero. Ya no solamente hablamos de dinero físico, contante y sonante, sino que pasamos del dinero físico al dinero digital. Y entonces todo el mundo decía, ah, pues tiene su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito. Ahora resulta que después aquí, bueno, y allí también hay mecanismos, ¿no? Ahora resulta que además de mecanismos de pago que pagamos con el reloj, que pagamos con dispositivos móviles, también tenemos criptodivisas, ahora tenemos stablecoins, o sea, es decir, tenemos muchas fórmulas de pago que necesitan su tiempo de adaptación para que aprendamos a usarlos. Y en ese caso de uso es otra gran fórmula para enseñarle a la gente comunicando lo que tiene que aprender y lo que tiene que saber para operar. Y cada Cristina, mercado tiene su reto, ¿no? Perdón, Augusto. sí, May, sí, 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 no, es que Cada, está súper claro. Déjame solamente un sí. segundito. Quiero que Cristina, en 5 palabras, porfa, explícales a nuestra audiencia qué es un neobanco, porque no todos estamos familiarizados con eso. De hecho, hay un par ahí que ya han iniciado operaciones, pero todavía está, es un concepto que recién se está conociendo aquí en Perú, que también es parte principal y grande de nuestra audiencia. Así, rapidito, por favor. Nada, es muy sencillo. Un neobanco es un banco digital, un banco que le ha aplicado la tecnología para operar por Internet. Un banco que tiene como disrupción la tecnología. Está en su ADN y me da nuevos servicios. Por ejemplo, ¿qué hago si yo antes, imagínate, tú querías viajar de Perú a Madrid, venías de Perú a Madrid y entonces tenías que comprar euros, ¿vale? Y no querías que tu banco normal te cobrara comisiones al sacar dinero con la tarjeta. Entonces, ahora resulta que llega Revolut y dice, oiga, no se preocupe usted, allá donde usted vaya, ¿vale? Usted va a utilizar mi tarjeta, ¿vale? Y yo no le voy a cobrar dinero por sacar dinero. Usted saca el dinero en el país que esté, en la moneda que esté, y no tiene comisión por eso. Entonces tú dices, uy, pero esto no me lo daba a mí ningún banco aquí. No es un banco tradicional, pues eso es un neobanco, un banco que ha revolucionado o que está cambiando las formas de operar porque tanto la digitalización como el especializarse en un sector, un nicho concreto o en una acción concreta le permite generar un nuevo negocio. Es la palabra neo. Es lo que nosotros allí en América Latina se conoce Nubank mucho. Pues aquí es Revolut, que es como la estrella. ¿Y ellos qué empezaron haciendo? ¿Cómo se popularizó? Pues con una sencilla tarjeta que se acaba sobre todo para los estudiantes, porque cuando tu hijo se va de viaje, para que no tenga que cambiar dinero, para que no le cobren comisiones en los sitios de punto de cambio de divisas y tal, pues le sacas el dinero al niño, la tarjeta al niño, la tarjeta incluso digital, ¿vale? Que pueda operar con su teléfono móvil y efectuar un pago. Papá le pone el dinero ahí y sabe que no le están engañando a la hora de hacer el cambio de divisas. Eso es un neobanco. Fabuloso, Muchísimas gracias. muy bien explicado. Yo Me quería, fui más de las 5 palabras, pero es que si no pones No ejemplos no importa. se puede no, explicar. está muy bien, se ha entendido perfectamente. Y hablábamos de
acercar el mensaje. Y esto dependerá también de cada reto y el público objetivo de cada mercado, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay una población importante de gente mayor, en América Latina somos más jóvenes. Y entonces, ¿cuáles son los retos? Porque claro, a la gente mayor decirle que pague con el teléfono, ojo, no a todos, ¿eh? Pero es un poco más complicado. Muy complicado. De hecho, aquí han surgido movimientos de gente mayor. A ver, España es de los países con una población de gente mayor dentro del mundo, pues de los más representativos. Creo que están en Europa, Francia y España. ¿Qué pasa? Que aquí, entre que hay muchísima gente mayor en poblaciones donde ya no opera no hay banco físico, pues no llega bien Internet o la gente no tiene una edad ya para aprender a operar digitalmente. Entonces, incluso han nacido asociaciones en defensa de la gente mayor, pues para que tengan una capacidad de operativa, ¿no? Nos lleváis ventaja. ¿Por qué? Porque hoy son nativos digitales. Es decir, tú coges a un niño y sabe más operar en Internet, trabajar, conocer Internet, defenderse que la gente mayor. Entonces, digamos que hay la capacidad que tienen los países en desarrollo es tener esa población joven. Y aquí, bueno, digamos que hay que hacer un esfuerzo grande para que no sean excluidos esos colectivos. Esos son colectivos que al final se van volviendo vulnerables a que la tecnología le supere, porque a una persona mayor no siempre tiene la facilidad de entender lo que un banco le puede transmitir. Ojo, con inteligencia artificial, porque hoy en día la mayoría de los bancos que operan, que son la mayoría que tienen operativa digital, lo que tienen son, en vez de un gestor personal, tienen una inteligencia artificial que es la que te contesta y a veces le hace la misma pregunta 3 veces y te contesta lo mismo porque la IA tiene ya condensada la respuesta. Entonces, digamos que son los desafíos y los riesgos. Por una parte, hablamos de inclusión financiera y de desarrollo de nuevas fórmulas bancarias, pero por otro lado también colectivos mayores o colectivos vulnerables especiales, pues se sienten, pues eso, excluidos del sistema. Y es Yo parte de creo que por nuestra eso es labor de comunicación no permitirlo, no acercar ese mensaje. claro, eso es. Entonces, digamos que se tienen que trabajar todos los públicos y es verdad que estamos en una era, bueno, este año se denomina el año cuántico, ¿no? Porque con el desarrollo de las tecnologías, ya sabéis que la inteligencia artificial, aunque viene de años atrás, ha tenido el máximo boom hace 2 años con ChatGPT y ahora ya da más miedo porque dices, bueno, yo pensaba que estaba aprendiendo algo para poderme, digamos, defender con la inteligencia artificial, sobre todo en operativas del sistema financiero, y ahora resulta que nos llega la computación cuántica, que todavía va un paso más allá, ¿no? Entonces tienes que aprender de golpe muchos conceptos, muchas formas de operar, y yo siempre digo, mira, la mejor manera que tenemos de aprender es con casos de uso. Es decir, si tú, a mí me pasa, yo digo, esto tiene que entenderlo mi madre, ¿no? Entonces yo le digo a mi madre, mamá, te voy a enseñar cómo funciona WhatsApp. Entonces, bueno, aprende cómo funciona WhatsApp y dice, ah, pues así, a mí me gustaría saber si, aquí es verdad que hay sistemas de pago que yo creo que en Colombia había algunos, no sé, en América Latina hay menos, pero aquí con Bizum, pagos con Bizum es que te Sí. pasas el dinero vamos, un pago, o vamos a tomar unas cañas, o vamos a cenar, bueno, no te preocupes, yo te hago el pago por Bizum. Y es una manera muy sencilla y eficiente que la gente mayor, bueno, pues va aprendiendo, pero que, ojo, el problema que tenemos aquí se llama ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la gente mayor, pues si le llaman de un banco una IA que además ya te copian la voz, eh, no tiene siempre la precaución de saber contestar, de dar un DNI, una clave y que se ve pues afectada y vulnerable porque le pueden estafar. Entonces, bueno, digamos que son los grandes desafíos, ¿no? No solamente viene una evolución tecnológica que transforma los pagos, la banca, la finanza, sino que también tenemos el problema añadido de que a ciertos públicos, pues oye, hay que saberles
educar en un momento en el que ya puede resultar muy complejo para ellos. Claro, qué importante, y se me vienen a la cabeza ideas, ¿no? De ciudadanía digital, alfabetización digital, bienestar digital y todo eso porque, claro, nos entusiasma la tecnología a todos, pero también es importante ese llamado a la reflexión y no solamente a la reflexión, sino a la acción de no dejar pues rezagado a ningún grupo de personas, considerando que como población todos vamos envejeciendo, todos vamos a llegar a esa etapa, ¿no? Entonces, ¿cómo planteas, Cristina, que la comunicación, además de la educación, cómo podemos sensibilizar a las marcas, a las empresas, a las fintechs, a los bancos, ¿no? En apostar también que la tecnología tiene que llegar a todos, pero también debe ser accesible para aquellos pues, que de repente no tienen las herramientas o la edad incluso, ¿no? Desde la comunicación, cómo ves eso? Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Criptodivisas, el mundo cripto, qué difícil es entenderlo, ¿no? Porque además tiene muchos términos en inglés, términos muy técnicos o muy tecnológicos, y tú dices, qué difícil es entenderlo. Ya no solo la operativa, porque cuando empezaron de, oye, pues es que tienes un dinero que es tuyo, pero te tienes que aprender unas claves, pero si la pierdes, pierdes el dinero, y tú dices, bueno, ¿y yo cómo aprendo un poco la base? Yo creo que cuando una empresa va a trabajar en un nicho de mercado, en un segmento de mercado muy, muy nuevo, lo que tiene que hacer es crear sus propios canales. Mira, antes es verdad que decíamos, no, es que trabajamos la comunicación externa y tenemos que ir a los medios de comunicación. Sí, por supuesto, y seguimos trabajando con los medios de comunicación. Pero hoy lo bueno que tiene la digitalización es que nosotros podemos crear canales propios que nos permitan enseñar al público sobre el ecosistema donde trabajamos. Entonces, las empresas, la banca en general, yo empecé trabajando, o sea, la verdad que a mí lo que más me gusta de mi sector, que aunque digáis es más difícil, sí, la verdad que la comunicación financiera, pues frente a otros campos de comunicación, de sectoriales, pues puede ser un poquito más compleja, pero te permite también aprender en esa evolución. O sea, yo empecé trabajando, como bien dijiste en la presentación, en el Banco Ganadero. En aquella época yo hacía las newsletters de comunicación externa y contábamos lo que se vivía en el banco, ¿no? Prácticamente toda la vida del banco condensado en unas hojas de papel, que era lo que se difundía al cliente externo e internamente también a los empleados, ¿no? Luego de ahí, de ese desarrollo de la banca aquí, pues ha pasado mucho. Entonces tú dices, yo he pasado, en mi caso, he pasado por asesorar a banca privada, a banca de inversión, a gestoras de fondos de bancos, hasta que han llegado a la fintech. Pero dentro de lo que decías, oye, dentro de las fintech, que son las que han generado realmente esa transformación como más acelerada de la tecnología y que tenemos que aprender, yo creo que es fundamental que las empresas creen herramientas de comunicación para todo su público. No es lo mismo comunicar para el regulador, para que la administración vea que estás haciendo a lo mejor bien los deberes y si haces un ejemplo social, que para tu cliente, ojo, tu cliente actual, que el cliente actual que tienes ya conoce un poco de tu negocio y por eso se ha ido de cliente, pero tu cliente potencial tienes que irlo formando para que venga a ti. Herramientas. Hoy, la verdad que lo bueno que tiene la digitalización es que hay múltiples herramientas. Es decir, si vamos dirigidos a la gente joven, tú dices, es que la gente joven no lee el periódico, pero les encanta las redes sociales. Entonces hay que saber estar, ojo, hay que elegir bien la red, ¿no? Porque no necesariamente, o sea, no tiene que estar bien explicado en Instagram, pero a lo mejor en un podcast hecho por un influencer que sea, ojo, yo siempre digo, el influencer no es un jovencito que tiene muchos seguidores, que es famoso y que sabe comunicar, no. Sabe comunicar porque evidentemente tiene esa capacidad, pero no tiene el conocimiento suficiente. Entonces hay que buscar influencers que las empresas saben hacerlo, sus departamentos de comunicación saben buscar a esas personas que puedan transmitir en eventos presenciales, en eventos virtuales. Luego ya vimos cómo la capacidad que tenemos de aprender, pues cuando estuvimos en la pandemia, todos nos conectábamos a escuchar la radio normal, a escuchar podcasts de gente que nos gustaba. Yo he llegado a ser
hasta cuando empezó la industria de las criptomonedas. Tenía un cliente que quería de una manera muy sencillita que se viera cómo se podía hacer uso de una criptomoneda, y entonces hicimos el primer videoclip con cripto, pagado con cripto. A la señora peluquera se le pagó con cripto, a la modelo, tal, todo con cripto. Y entonces eligió a un cantante aquí español que había estado toda la pandemia diciendo, oye, pues como no tengo actuaciones, ¿cómo puedo multiplicar un poquito mi dinero? Pero ¿qué hizo el señor? Buscó a una institución regulada para operar con ella y que le enseñara a multiplicar un poquito su dinero y a tener una rentabilidad de lo que tenía. Entonces yo creo que hay que buscar, mira, yo tuve la oportunidad de lanzar, de acompañar a una Insurtech, que es una empresa, pues Insurtech es una empresa de seguros que aplica la tecnología igual que la FinTech. Entonces, esta estaba dirigida a autónomos, ¿vale? Era una Insurtech que lanzaba seguros para autónomos. Aquí se llama autónomos el señor que no trabaja por cuenta ajena, sino por cuenta propia, y necesitábamos comunicarle a la sociedad cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta un autónomo. Entonces hicimos el disco de oro de los autónomos. ¿Qué es eso del disco de oro de los autónomos? Una forma muy divertida de llegar con música. Se hizo una encuesta a una población representativa que era autónoma, se sacaron unas conclusiones y, por ejemplo, muchos decían, es que no puedo dormir, me genera insomnio porque no llego, porque las facturas, porque tengo que pagar muchos impuestos. Entonces buscamos una canción que representaba ese problema y así uno pues que no me puedo coger baja médica porque entonces ese día pues no cobro porque tengo que trabajar, otro que pues eso no puedo dormir, otro que me quedo sin vacaciones, y así acumulamos 12 canciones y las sacamos al mercado. Entonces la gente, además de ser una fórmula disruptiva muy social, porque la música nos ayuda a aprender muy rápido y de una manera como casi, digamos, como muy espontánea, pues estás utilizando herramientas de comunicación para llegar al mercado. Fabuloso. Y con este ejemplo que nos has compartido, vemos cómo hay que comunicar con efectividad, pero también con creatividad, ¿no? Acercar esa información, analizando cuál es tu público objetivo y cuáles son las necesidades que tiene. Y a mí me gustaría abordar el tema de cómo así decidiste, con toda tu experiencia, decidiste emprender, lanzarte como ese salto de loco, ese viaje que uno hace cuando empieza a emprender. Pues mira, yo creo que por un lado, el emprendimiento debería estar como en la hoja de ruta de todo ser humano, porque es la forma, yo creo que más difícil, pero más bonita de aprender. Yo realmente creo que mi primera fase de emprendedora fue cuando me vine a España hace 30 años, porque yo me vine y no conocía a nadie. Es decir, cuando tú te vas a otro país, no conoces a nadie y con perdón, eres lo que tus manos y tu cabeza te dé para hacer. Entonces, tú llegas y dices, madre mía, esto es como empezar de cero, de la nada, y poco a poco irte metiendo en un sistema en el que vas superando obstáculos. El emprendimiento empresarial es muy parecido. Tú te enfrentas a muchos retos, muchos desafíos, pero yo creo que a veces si pensamos mucho el cambio, no lo hacemos nunca. Es decir, no nos, yo creo que la mayoría de la gente siempre tiene miedo al cambio, ¿no? Entonces tú prefieres decir, no, yo me quedo aquí, estoy más segura, tengo mi sueldo asegurado. Y oye, esto es como cuando dicen, ¿qué es mejor? ¿Un pájaro que está en la jaula o un león que está suelto? Tú dices, ojo, el pájaro está en la jaula y ahí le ponen su comidita todos los días. Pues eso pasa cuando tú trabajas por cuenta ajena, ¿no? Cuando trabajas por cuenta propia eres como el león, tienes que salir a cazar y a ver si encuentras comida o no. Entonces, ¿por qué di ese paso? Realmente 30 años más allá de cuando llegué, porque en los últimos 10 he estado rodeada de emprendedores, de startups, de gente, sobre todo gente joven que se atreve. Entonces, ha llegado un momento de mi vida, después de trabajar en grandes consultoras, en cada una de ellas he aprendido mucho, porque yo creo que es la actitud la que nos permite en esta vida evolucionar y sacar, llevarte lo mejor, porque la memoria tiene que ser selectiva, tienes que quedarte con lo mejor de lo que has aprendido en cada empresa en la que has estado. Yo, por ejemplo, cuando estuve en CREAP, tuve la suerte en la crisis de 2008 de que la empresa apostó por crecer en América Latina
yo era la única de América Latina en España y dijeron, pues tú a crecer, tú a ayudarnos a abrir mercados y ayudé y abrimos los primeros 3 países, Colombia, que además sigue estando el mismo director que elegí y recomendé yo, Colombia, Ecuador y México. Entonces tú dices, oye, pues la aventura en cada empresa es distinta, ¿vale? Pero llega un momento de tu vida que tú dices, bueno, es verdad que este sector está muy atomizado, pero las empresas a veces no te permiten ya crecer. Tú tienes un límite, ¿no? Y no puedes hacer, no te puedes salir de las reglas porque no es tu empresa. Entonces, ¿a mí qué me ha motivado? Pues me ha motivado a decir, bueno, si soy capaz de generar negocio, no necesito, no, yo creo que la diferencia para emprender está en irte poniendo objetivos que puedas alcanzar de diferentes de una empresa que busca consolidar o crecer o expandirse. Tú quieres tener unos clientes fieles, dándole seniority, que ellos vean en ti esa capacidad de acompañamiento que no les va a faltar porque, a ver, en las empresas grandes al final si tú diriges un área de negocio, tienes que aportar un poco más de negocio, pero tú no eres la persona orquesta y al final tienes que delegar mucho y aquí yo lo que busco es ser muy selectiva con mis clientes. Mi objetivo, yo siempre digo, no quiero tener más de 10 clientes a los que le pueda aportar el valor de acompañamiento, de que sea una relación a largo plazo, de que sea una relación de confianza, que me permitan ser muy creativa. Entonces busco todos esos, digamos que, ejes estratégicos de lo que yo quiero aportar y que me permitan hacerlo. Si estás en una empresa grande, pues muchas veces no te permiten hacerlo, ¿no? Entonces, eso al final, pues te desgasta y en la vida hay que estar ilusionado. Entonces, hombre, ¿qué cuesta? Sobre todo en un sector que está muy atomizado y sobre todo que ahora tenemos grandes desafíos, porque a mí la gente me dice, bueno, es que con la inteligencia artificial yo ya me hago un plan de comunicación y yo me río y digo, claro, pero resulta que el mismo plan de comunicación que te da la IA, pues imagínate, a Augusto, pues me lo da a mí, entonces no hay diferenciación. Y luego hay otra cosa Ujú. muy importante que no hace la IA. Tú tienes una crisis y le puedes decir, plan de crisis, que se me han muerto dos, pero ojo, tú no sabes, esas dos personas tienes que atender, imagínate, todo el entorno de sus stakeholders, ¿no? Se ha muerto en la empresa, los compañeros, la familia, o sea, todo el entorno de qué ha pasado en la sociedad y tú dices, la IA no te puede dar con ninguna sensibilidad el cómo transmitir o cómo comunicar o cómo llegar. Entonces yo creo que emprender es difícil, que a lo mejor, bueno, yo creo que hay que atreverse y sobre todo tener mucha ilusión y ser muy positivo. Y bueno, hasta ahora llevo 6 meses, pero la verdad que siento que hago lo mismo en el sentido de que a mí me gusta mucho estar en eventos, buscar nuevas oportunidades, no solamente llevar emprendedores, me gusta llevar empresas grandes, o sea, tengo la suerte de que me contraten bancos europeos líderes que están en el top 5 de la banca privada y la gestión de patrimonios y a la vez tener a una fintech, ¿no? Entonces tú dices, oye, pues el tener un poco ese tipo de clientes y luego tengo uno que quiero muchísimo, está en el sector de la formación, es decir, cuando tienes clientes que están dedicados a la formación, aprendes de ellos y con ellos. ¿Por qué? Porque los profesores están enseñando a las nuevas generaciones o los que tienen programas seniors están, digamos que trasladando un conocimiento especializado, ¿vale? A gente que tiene una experiencia y un reconocimiento en el mercado. Entonces, la verdad que para mí emprender es como una fase de la vida que deberíamos todos no dejar pasar y disfrutar. Wow. Estamos contagiados de la energía y de la ilusión y de las ganas de aprender de Cristina. Yo me voy llevando esas tres ideas, ¿no? Aprender y educar a la vez, ¿no? Esta energía que nos está transmitiendo y toda la ilusión en las diferentes etapas en las que te encuentres, ¿no? Trabajando en una agencia, en una consultora, en una corporación, pero nunca perder la ilusión de lo que hacemos. Y además nuestro mundo, el mundo de la comunicación, es así. No aburre, no cansa. Bueno, sí cansa a veces, pero nunca te aburres. Sí, y también se nos ha pasado el tiempo volando. Ya tenemos más de una hora conversando con Cristina. Yo quisiera cerrar, Cristina,
Además de decirte que esta conversación da para largo, para horas, y que nos gustaría tenerte en otros episodios, y me gustaría cerrar con una recomendación tuya para aquellos profesionales, aquellas personas de comunicación que se enfrentan por primeras veces. Todos hemos tenido nuestra primera fintech, nuestro primer banco, nuestra primera cuenta de fondos previsionales, ¿no? O financieras en todas sus categorías. Y siempre cuando uno ve dice, uy, banco, uy, números, inversiones, ¿qué hago? Nos pasa, pues somos comunicadores. ¿Qué recomiendas tú? ¿Cómo abordar esto? Pues mira, en esta vida hay dos palabras clave. Una es atreverse, es decir, la primera, el primer obstáculo que solemos tener, independientemente del sector al que nos dediquemos, el primer obstáculo es el miedo, ¿vale? Siempre tenemos miedo de, ¿y si voy a ser capaz? ¿Y si no lo entiendo? ¿Y si son números? Entonces tú tienes que decir, yo voy a atreverme con esto. Esto no me puede superar. Atreverse, siempre. No tener miedo. Si te sale mal, pues oye, ya de qué aprendemos, de lo que nos sale mal, lo que nos sale bien, pues lo disfrutamos, pero ya está. Pero mira, cuando ahorras, si ahorras mal o te has metido en un chiringuito financiero, aprendes, te has pegado un porrazo. Entonces hay que atreverse. Y luego, el otro gran consejo incondicional es que no podemos nunca aparcar el factor de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo te digo, si yo me hubiese quedado solamente asesorando a gestoras de fondos, a bancos de inversión, a banca privada, a gestantes especializados en banca, pues me hubiese quedado atrás. Entonces llegaron las fintech y empezaron a hablar de criptomonedas, de disrupción de neobancos, de robo-advisors, de una docena de verticales que están dentro de lo que se llaman nuevos negocios dentro de las finanzas. Y entonces yo dije, yo me tengo que aprender eso, porque si no me aprende eso y si va adelante las finanzas con esto, yo me quedo atrás. Entonces hay dos cosas, atreverse y aprender siempre. Eso es continuo. Bueno, ha sido bien inspirador lo que dices y de hecho, a ver, si tú que nos estás escuchando, no es que te interese dedicarte al sector financiero, como dice Cristina, es sumamente importante para nuestra vida diaria, para nuestra cultura general, aprender de estos nuevos negocios. No podemos permitirnos quedarnos atrás sin ese conocimiento. Basta con saber, aunque sea, si escuchas un término de nuevas tecnologías, leer un poco acerca de eso para que adquieras ese conocimiento. Claro, así es, así es. Aparte, las fintechs, la banca digital, no es cosa del futuro. El blockchain, las criptomonedas, ¿no? eh, Está acá y pues nos toca aprender, y a quienes estamos en comunicación, pues en algún momento nos vamos a encontrar con ese tipo de marcas, de clientes, así que pues nada, a seguir aprendiendo, a atreverse, a ilusionarse, y nos quedamos con esas grandes lecciones que nos ha compartido nuestra invitada de hoy, Cristina Murgas, desde Madrid, desde España. Continuamos con los invitados internacionales, nos encanta esta temporada, estamos muy, muy, muy internacionales, muy top. Y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestro siguiente episodio, la siguiente semana, en la temporada número 7 de Printside Podcast, su podcast en español, el podcast en español sobre comunicación, marca, reputación y todos estos temas que nos apasionan tanto. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Maggie, y gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más. Nos vemos la siguiente semana. Nos Chao. vemos. Chao. Muchísimas gracias a vosotros.